Bienvenidos a este nuevo video. Para el día de hoy tenemos un circuito de polarización fija en el cual nos piden calcular a beta, voltaje de alimentación, nuestra resistencia de base, de tal forma de que se presente una corriente de base de 20 microamperes, un voltaje entre el colector y el emisor de 7.3 voltios y un voltaje en el emisor de 2.1 voltios. Entonces, para calcular nuestra beta, partiremos calculando la corriente de emisor, que es la corriente que circula en este punto a través de esa resistencia. Entonces, la corriente de emisor va a ser igual a la diferencia entre el voltaje de las terminales de la resistencia, o sea, 2,1 voltios, menos 0 voltios, que es el voltaje de la otra terminal, sobre nuestra resistencia, que es 0,68 kiloohms. Esto nos da una corriente de emisor de 2,1 voltios sobre 680 ohms. Entonces, 2,1 entre 680 nos va a dar una corriente de emisor de 3,08 miliamperes, ¿cierto? Ahora, nosotros en anteriores videos habíamos definido que la corriente de emisor iba a ser beta más 1 por la corriente de base. Ya nosotros conocemos nuestra corriente de base y nuestra corriente de emisor. Entonces, procederemos a despejar este término de acá. Y nos queda que beta más 1 va a ser igual a la corriente de emisor sobre la corriente de base, lo que nos da 3,08 miliamperes sobre la corriente de base, que es 20 microamperes, 3,08 por 10 a la menos 3 sobre 20 por 10 a la menos 6. Esto nos da 154, ¿cierto? Ahora, la beta va a ser igual a 154 menos 1, o sea, 153. Teniendo nuestra beta, ya podemos calcular los siguientes incisos. Entonces, para ello calcularemos nuestra corriente de colector, que va a ser beta por la corriente de base. Entonces, tenemos 153 multiplicado por 20 microamperes. Por 10 a la menos 6 por 153 nos da una corriente de colector de 3,06 miliamperes. Ahora, para calcular nuestro voltaje de alimentación, procederemos a analizar la malla colector-emisor. Entonces, partimos de nuestro voltaje de alimentación. Entonces, menos VCC va a ser igual a la caída de tensión en este punto, que va a ser la corriente de colector, la corriente que circula por ahí, corriente de colector multiplicado por la resistencia de colector, que es 2,7K, más la caída de tensión del colector al emisor, que la conocemos que es de 7,3 voltios, más la caída de tensión en este punto, que ya la conocemos que es 2,1 voltios. 2,1 voltios. Entonces, todo esto va a ser igual a 0. Despejamos nuestra VCC y vamos a tener que es la corriente de colector, que la conocemos que es 3,06 miliamperes, multiplicado por nuestra resistencia de colector, que es 2,7K, más
7,3 voltios más 2,1 voltios. Entonces, multiplicado por 2.7K, esto nos da un voltaje de 8,26 voltios más 7,3 más 2,1 voltios. Lo que nos da un voltaje de alimentación de 17,66 voltios, teniendo el segundo inciso. Para calcular nuestra resistencia de base, procederemos a analizar nuestra malla base emisor. Entonces, ya conocemos nuestro voltaje de alimentación, que es 17, malla base emisor. Ya conocemos nuestro voltaje de alimentación, que es 17,66 voltios. Ahora, le sumamos a eso la caída de tensión en esta resistencia, que va a ser 20 microamperes multiplicado por la resistencia de base, que no la conocemos, más la caída de tensión de la juntura base emisor, que va a ser 0,7 voltios, más la caída del emisor, que ya la conocemos y es 2,1 voltios, más 2,1 voltios. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces, como nosotros necesitamos conocer nuestra resistencia de base, vamos a dividir este término. 20 microamperes va a ser con la resistencia de base, va a ser igual a 17,66 voltios menos 2,8 voltios, sumando estos dos términos. Entonces, nuestra resistencia de base va a ser igual a 17,6 menos 2,8 voltios sobre 20 microamperes. Todo esto nos va a generar una resistencia de base de 745 kiloohms. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Gracias.